soy Edurne y como veis aquí estoy en este escenario que es el castillo de Sofía. Bien, hoy tengo un tutorial nuevo donde vamos a crear un vídeo animado con imágenes en movimiento y música en PowerPoint. Trabajaremos los tiempos por secuencias para crear un ambiente de animación y diversión. Sin más, ¡comenzamos! Visitamos el castillo de Sofía. Hola, soy Sofía. Busca los personajes, toca la imagen para que se muevan. Aquí tenemos un dragón, que echa una llama, el conejo Clover, la ardilla, aquí está Vivian, aquí Sofía y su príncipe James. Aquí están los padres de Sofía, Miriam y el Roland. Aquí está el pájaro Mia. Aquí está el hechicero Cedric, Amber, Minimus y el pájaro Robin. El hechicero Cedric quiere robar el amuleto de Avalor. Tócale y lo verás. ¡Corre! ¿Dónde está Cedric? No lo veo. Está aquí. ¡Oh, Dios mío! Toca a Minimus y volaremos por el amuleto. ¡Lo hemos conseguido, Minimus! Expulsa a Cedric del reino de Avalor. Venga, vamos a expulsarlo. ¡Vete, Cedric! Gracias por salvar Avalor. Bien, entramos en PowerPoint. Bueno, yo ya tengo el fondo, ¿vale? Lo he buscado de internet. Es importante, como siempre, tener una carpetita donde vamos a usar las imágenes para hacer el vídeo. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir metiendo las imágenes para luego darles animación. Así que vamos a insertar imagen. Busco yo aquí las imágenes. Aquí tengo las imágenes y las voy a ir colocando. ¿Vale? Las imágenes tienen que ser sin fondo, PNG. Hay páginas en internet que te quitan el fondo. Luego en comentarios voy a dejar la página que yo uso. La verdad que estoy muy contenta con ella. Bien, mientras meto las imágenes voy a hacer un tic-tac. Bien, pues ya tengo puestas las imágenes todas, ¿vale? Para hacer luego el vídeo animado. Bien, vamos a ir atrás. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que a todas estas imágenes le vamos a poner un nombre. Entonces vamos a ir a inicio y vamos a ir aquí a seleccionar y vamos a ir a panel de selección. Aquí a la derecha nos salen todas las imágenes que tenemos en la diapositiva. Aquí hay un ojito y a cada ojito hay que mirar a qué imagen pertenece. Pues esta de aquí, un ejemplo, pertenece a la llama. Entonces aquí un ejemplo, pues vamos a ponerle, le cambiamos el nombre y le ponemos llama. Llama. Así van a ser todas las imágenes. Este un ejemplo corresponde aquí, al amuleto. Pues un ejemplo le ponemos y le ponemos aquí amuleto. Muy bien. Voy a ir colocando el nombre de todas las imágenes. Hago un tic-tac y vuelvo. Bien, pues ya tengo los nombres todos puestos. Bueno, he metido a Vivian, que se me había olvidado, ¿vale? Ya lo he metido aquí también. Bien, pues ahora cerramos. Y ahora lo que vamos a hacer es dar animación. Bien, vamos a empezar por la ardilla. Echamos aquí la ardilla, vamos a animaciones, agregar animación. Y vamos aquí abajo donde pone más trayectorias de la animación. Y vamos aquí para abajo. Vamos a coger una que pone aquí, silbido. Voy a meter las animaciones y luego os voy explicando, ¿vale? Vamos a meter al conejo Clover. Agregamos, vamos abajo a trayectorias de la animación y vamos a coger aquí uno que pone onda. Muy bien. Ahora vamos a ver de Sofía. Agregamos animación. Y a Sofía le vamos a poner abajo una trayectoria de animación. Vamos a ponerle aquí una que pone abajo, que va a bajar. Bien. Ahora ponemos a James. Agregamos animación. Vamos abajo también a trayectorias. Y le vamos a poner aquí. Aquí, luna creciente. Muy bien. Ahora vamos al pájaro. Mira. Vamos a trayectorias de animación. Y le vamos a poner arco hacia la izquierda. Hacia arriba. Voy a buscarlo.
arco hacia arriba. Bien, ahora vamos a vender el otro pájaro, agregamos, vamos a trayectorias y aquí le vamos a poner curva hacia la izquierda. Muy bien, ahora vamos a donde los padres. A ver, está aquí Vivian, los padres, agregamos y vamos a ponerle aquí impulso, ¿vale? Ahora vamos al hechicero, agregamos animación y le vamos a poner transparencia. Vamos a minimus, agregamos, vamos abajo a las trayectorias de animación y vamos a poner arriba, que sube para arriba. Muy bien, aceptamos, vamos a darle aquí a Amber, agregamos animación, le vamos a poner que se tambalee. Muy bien, ahora vamos aquí a darle al dragón. Agregamos, vamos a ponerle también que se tambalee. Bueno, ya tenemos las animaciones todas. Ahora tenemos que ir aquí, lo que es al panel de animación. Y nos salen aquí todas las animaciones que hemos hecho. ¿Vale? Luego os voy a explicar la animación de la llama. Pero ahora de momento, de las imágenes que os he explicado. Bien, ahora vamos a ir empezando un ejemplo por la ardilla. Para que funcione, que es el tocar la ardilla, tiene que hacer la animación. Entonces pinchamos, vamos a intervalos. Y es donde pone aquí inicio, al hacer clic en desencadenadores, vamos a poner que inicie efecto al hacer clic con la ardilla. A cada uno hay que ponerle su nombre. Aquí está Clover, James, Mia, Robin, los padres. Tenemos que hacerle a cada animación lo mismo. Voy a hacer otra más. Con Sofía lo mismo. Vamos a intervalos. Al hacer clic en desencadenadores, que inicie efecto, al hacer clic con Sofía. Vamos a buscarla. Aquí está Sofía. Muy bien. Voy a hacer la misma opción a todos y vuelvo. Voy a hacer un tic-tac. Bien, pues ya he puesto aquí todas las desencadenadores. Ya veis que aquí cada una tiene el clic, que eso es que cada uno se va a desencadenar la animación al dar a la propia imagen. Bien, ahora voy a explicar lo de la llama. La llama le vamos a dar dos animaciones. La primera es, vamos a pinchar, vamos a agregar la animación, le vamos a dar que aparezca. Ya sale aquí la animación. Vamos a intervalos y le vamos a dar que aparezca al hacer clic en el dragón. Bien. Ahora le vamos a dar otra animación, que es que cuando aparezca, automáticamente va a tambalear la llama, como que se está moviendo el fuego. Entonces volvemos, agregamos y ahora le vamos a decir que se tambalea y volvemos aquí. La llama a tambalea hasta aparecer. Aquí está, bien, arriba, la amarilla. Vamos a intervalos y aquí le vamos a poner que inicie efecto al hacer clic con el dragón. Pero aquí arriba vamos a poner con la anterior. Quiere decir que con la animación anterior va a tambalear, ¿vale? Y le damos a aceptar. Bien, ahora vamos a mirar a ver qué tal queda, ¿vale? Vamos a ver las animaciones todas. Bien, vamos a ver la ardilla, Clover, Vivian, Sofía y James, que gira alrededor de ella. Aquí está Mia, Robin, los padres, el hechicero, Minimus, que sube arriba. Y aquí está Amber, y aquí está el dragón. Y ahora le vas a volver a dar y aparece la llama y se mueve. Es el efecto que hemos hecho. Bien, ahora voy a explicar tres cositas que hay aquí diferentes, que es el caballo que se queda arriba, Clover que no ha vuelto a su sitio y Sofía que también tiene que volver al lado de James. Para que esa animación vuelva a su lugar, vamos a darle ahora el efecto, ¿vale? Bien, para que el efecto de que sube arriba y vuelva a bajar, vamos aquí al panel de animación, vamos a donde está Minimus, que está aquí, ¿no? Bien, donde está Minimus, pinchamos aquí, vamos a intervalos y tenemos la opción que puse yo antes. Mira, tenemos que darle aquí, rebobinar cuando finalice la reproducción, ¿vale? Así lo mismo hacemos donde Sofía. Pinchamos donde Sofía, vamos a intervalos y pinchamos aquí en rebobinar y vuelve a su sitio. Y nos falta uno, que es Clover, que está aquí. Aquí. Bien, ahora vamos a mirar para que veáis cómo vuelven a su sitio. ¿Vale? Vamos a vídeos.
Clover y a Sofía. Muy bien. Bien, pues ahora ya hemos hecho las animaciones todas. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar los tiempos por escenas para crear un vídeo interactivo. Así que allá voy. Bien, bueno, me he adelantado un poquito y he metido dos imágenes, a Sofía y lo que es esta imagen, y le he puesto un texto. Hola, soy Sofía, busca los personajes, toca la imagen para que se mueva. Y como inicio de la diapositiva, las letras El castillo de Sofía. A estas letras las he agregado una animación. La animación es en efectos de entrada y le he puesto círculo, ¿vale? Vosotros le podéis poner la que queráis. Bien, al cartel le he puesto, vamos a ir aquí a panel de animación, al cartel le he puesto la entrada de remolino. La entrada del remolino, que la tenéis aquí también. Vais a efectos de entrada y está por aquí abajo. Aquí está el remolino, le podéis poner la que queráis. Entonces, va a salir las letras El castillo de Sofía. Vamos a esperar unos segundos. Esos segundos, que es el tiempo, se lo vamos a dar a este cartel. Entonces, aquí donde está el cartel, vamos a ir en intervalos y vamos a poner que el cartel salga después de las letras y que tarde 3 segundos y medio en salir. ¿Vale? Ese es el tiempo. Eso está hecho. Y ahora vamos a hacer que el texto de El castillo de Sofía se vaya. Al salir el cartel, mientras leemos el cartel, se vaya al castillo. Entonces vamos aquí al efecto en rojo, que se vaya también con el círculo. Los efectos de salida son siempre rojos y los efectos de entrada son siempre verdes. ¿Vale? Entonces aquí está el efecto en intervalos y aquí ya pone que se tiene que ir a los 7 segundos de estar funcionando la diapositiva, se tienen que ir. Y se inicia el efecto con la anterior. ¿Vale? Primero era al hacer clic y esta es con la anterior. Bien, vamos a ver para que veáis cómo funciona. Pinchamos aquí, vamos a pinchar en la diapositiva. Entonces sale El castillo de Sofía. A los 3 segundos y medio sale el cartel. Hola, soy Sofía, busca los personajes, toca la imagen para que se muevan. Se ha ido el castillo de Sofía y ahora con un zoom se va al cartel. Bien, ahora vamos a darle la opción para que Sofía también se vaya. Entonces vamos atrás. Bien, ahora vamos a darle la opción de salida, tanto al cartel como a Sofía. El cartel, tenemos aquí la animación. La opción de salida que le he dado es el zoom. Lo mismo es agregar animación, salida, que es el rojo, el zoom. Bien, ya la tengo aquí. Entonces pinchamos, vamos a intervalos y va a hacer efecto, va a salir de lo que es de la diapositiva con la anterior y se va a retrasar unos 10 segundos. Más o menos es el tiempo que pasa entre leer el cartel del castillo de Sofía y leer el texto. Más o menos ese es el tiempo que tenemos, 10 segundos, y le damos a aceptar. Con Sofía vamos a hacer lo mismo, vamos a pinchar a Sofía, le vamos a dar a agregar una animación de salida, le vamos a decir que se va a desvanecer, ¿vale? Nos sale aquí la animación, aquí a la derecha, y entonces le vamos a hacer lo mismo que al cartel, vamos a poner que se vaya con la anterior y le vamos a poner los mismos segundos, para que se vaya en 10 segundos, ¿vale? Y le damos a aceptar. Ahora vamos a ver cómo funciona el texto. La entrada y la salida. Pinchamos, como siempre, la diapositiva, El castillo de Sofía. Al poco sale el texto, que no dé tiempo a leerlo. Y se va. Muy bien. Volvemos para atrás. Bien, pues ahora en relación al primer texto que nos ha salido, tenemos que tocar las imágenes y ver la animación que tienen. Y necesitamos pues un tiempo. ¿Vale? Antes de que salga la siguiente escena, que es esta que tengo aquí preparada, que es Sofía corriendo y este texto que dice: el hechicero Cedric quiere robar el amuleto de Avalor, tócale y lo verás, ¡corre! Aquí le vamos a dar un tiempo, que es el tiempo que vamos a tener para ver la animación. Así que aquí tengo este texto, le he dado a agregar animación, pinchamos, agregar animación, en los efectos de entrada le he puesto el de disolver, ¿vale? Podéis poner cualquiera, pero yo le he puesto este, lo tengo aquí. ¿Vale? Así que vamos a intervalos, siempre con la anterior, y le he dado 36 segundos, que es el tiempo
que va a tener para salir el cartel y para poder que nos dé tiempo para ver las imágenes todas, ¿vale? 36 segundos, le damos a aceptar. Lo mismo pasa con Sofía. Sofía, que la tengo aquí, lo mismo. Vamos a intervalos, que inicie con la anterior, 36 segundos, ¿vale? Así que ahora vamos a ver el efecto de cuando sale la segunda escena del vídeo. Bien, pinchamos. El castillo de Sofía. Al rato sale el cartel. Hola, soy Sofía. Busca los personajes, toca la imagen para que se muevan. Se marcha y ya podemos tocar las imágenes, ¿vale? Venimos, pájaro. Y James, ardilla y Clover. Bien, al ratito, aquí está Vivian. Al ratito ya tiene que salir el cartel. He dejado más o menos tiempo, ¿ves? Ahora pone el hechicero Cedric quiere robarle el amuleto de Ávalo. Tócale y lo verás. Muy bien. Bien, ahora vamos a darle el efecto de salida tanto a Sofía como al cartel. El efecto de salida es con agregar animación, cualquier tipo de animación le podéis dar, pero yo le he dado a los dos en efecto de salida porque es siempre el rojo, solo ver hacia afuera. Le podéis poner el que queráis. Bueno, yo ya tengo aquí la animación, ¿vale? La de entrada y la de salida. La de entrada ya habíamos puesto que era 36 segundos, que era cuando iba a salir el cartel y Sofía. Muy bien, pues ahora la salida la vamos a poner exactamente igual con la anterior y le vamos a dar unos segundos, que es el tiempo que necesitamos pues, para leer el cartel. ¿Vale? 45 segundos, ¿vale? Así le ponemos a los dos, tanto al cartel como a Sofía. Bien, ahora vamos a dar el efecto que nos dice, nos pregunta que toquemos al hechicero. Así que ahora vamos a darle el efecto del hechicero para que suba al amuleto, ¿vale? Porque lo quiere robar. Así que pinchamos en el hechicero y le vamos a agregar una animación. Vamos abajo a más trayectorias de animación y le vamos a dar que pone aquí giro a la izquierda. A ver si lo encuentro. Giro hacia arriba. Giro hacia arriba. Aquí lo tengo. Pensé que era a la izquierda, es hacia arriba. Pinchamos. ¿Ves? Y va a subir hasta aquí arriba. Aquí ya tenemos la animación del hechicero. Entonces pinchamos. Vamos a intervalos. Y le vamos a poner que haga clip al hacer efecto con el hechicero. ¿Vale? Porque es lo que nos pregunta el cartel. A ver, el hechicero. Aquí está. Que no lo encontraba. Bien, pues ya tenemos ese efecto, que sube para arriba. Bien, ahora voy a poner otro cartel, ¿vale? Bien, aquí tenemos otra escena en la que sale Sofía y un cartel que dice: oh Dios mío, toca a Minimus y volaremos por el amuleto. Esta sale después de nosotros darle a Cedric y subir a por el amuleto. Para que salgan estas dos imágenes les he puesto la animación de zoom. Aquí las tengo a la derecha, y pinchamos el botón. Vamos a intervalos, siempre que inicie con la anterior. Aquí le he puesto 48 segundos. La anterior era de 46. Le he dado 2 segundos para tocar a Cedric, tanto a Sofía como al cartel. Bien, ahora vamos a dar la opción que nos dice lo de Minimus. Tenemos que tocar el caballo y tiene que salir Sofía con el caballo a coger el amuleto de Avalor. Así que vamos a insertar la imagen. Aquí está. Bien, lo vamos a hacer un poco más pequeño. Bien, lo ponemos aquí. Ahora aquí al amuleto vamos a darle a copiar y pegar. Muy bien. Y lo vamos a poner aquí, donde Sofía. Un poco más pequeñito, va a parecer como que se lleva en el amuleto. Bien. Tanto el amuleto como el caballo le damos al Shift y lo vamos a agrupar. A ver qué nos ha salido. Agrupar, agrupar. Así ahora los movemos y se mueven juntos, ¿vale? Bien. Ahora vamos a darle la animación para que suba para arriba. Bien, ahora pinchamos el caballo, vamos a agregar animación y vamos a ir a darle aquí en efecto de entrada la de desplegar hacia arriba, ¿vale? Para que suba hasta arriba. Ahora vamos a ir colocándolo ya más o menos hasta donde queremos que suba.
Y ahora vamos a darle la otra opción, que es la de girar a la izquierda. Así que iríamos a agregar animación, iríamos a las trayectorias y iríamos a coger esta de aquí que pone izquierda, ¿vale? Mira, yo tengo aquí las dos animaciones, la de desplegar hacia arriba y la de la izquierda. Vamos a pinchar, y en intervalos le vamos que haga clic y desencadene el efecto de Minimus, que es el caballo, ¿vale? Sería así. Y la otra, que es la de la izquierda, sería en intervalos, sería con la anterior, nada más que se retrasa un segundito de nada y que inicie efecto al hacer efecto con Minimus. Bien, como veis aquí el efecto de la izquierda llega hasta aquí, pero si queremos alargarlo para que el efecto sea hasta aquí, hasta el final, nada más que tenéis que pinchar aquí y ya los tiramos hasta aquí. ¿Ves? Más o menos. Aquí está el otro punto, el punto verde. Muy bien. Bueno, podemos, por ejemplo, si lo quiero subir más para arriba, pues se sube más para arriba. ¿Vale? Ese es el punto que tiene estas cosas necesitan, pues eso, un poquitín de precisión. Bien, bien. Ya está arriba, ¿vale? Ese es el efecto. Ahora vamos a darle, que luego lo vamos a ver, el tema de que desaparezca lo que es el amuleto. Así que le vamos a agregar una animación de salida, que es desvanecer. Se va a desvanecer, vamos a aceptar. Tenemos aquí el amuleto en rojo, vamos a intervalos y al hacer clic con el caballo, con Minimus, el amuleto va a desaparecer. Muy bien. Bien, ahora vamos a ver qué tal nos ha salido. Damos a la copita. Bien, vamos a darle, esta es la primera opción, la de que sube para arriba. Ahora le pinchamos y sube y se desaparece y se lleva el amuleto de Avalor. Ha salido genial. Bien, vamos atrás. Bien, ya tenemos aquí la última escena, esta de aquí, donde está Sofía, donde pone expulsa a Cedric del reino de Avalor. Así que vamos a dar la opción de expulsar al hechicero. Así que pinchamos en el hechicero, le vamos a agregar una animación que es de salida y le vamos a poner aquí, vamos a poner espiral hacia afuera. A ver si lo encuentro por aquí. Espiral hacia afuera. Pinchamos así y ya nos sale aquí, ¿vale? La del hechicero. Vamos a intervalos, y le ponemos que inicie con la anterior, ¿vale? Y en desencadenadores, al hacer efecto con el hechicero. Más o menos lo que hemos hecho con el caballo, más o menos. Bien, aquí está el hechicero. Bien. Bien, para finalizar el vídeo, pues he puesto una imagen de Sofía y un cartel de gracias por salvar a Avalor. Bueno, ahora vamos a darle un toque más atractivo y vamos a ponerle música. Vamos a ir arriba a insertar, audio. Vamos a un audio de archivo. Vamos a coger una música que tengo aquí. Esta. Bien, nos va a salir aquí. Vamos a bajarle un poquitín el volumen. Y vamos a insertarle un botón de acción. Vamos a formas. Y aquí este botón, el del audio. Bien, le quitamos lo de reproducir sonido. Conectamos. Y aquí lo vamos a poner un poquito más pequeño. Y vamos a buscar un huequito aquí mismo. Ahora vamos al panel de selección. Animaciones, panel de selección. Nos sale aquí abajo, ¿vale? Pinchamos, le damos a intervalos y que inicie efecto. Repetir le vamos a poner hasta el fin de la diapositiva y que inicie efecto al hacer clic con el botón de acción. Muy bien, cerramos aquí. Y ahora vamos a pinchar aquí donde el audio, vamos a reproducción y le vamos a dar aquí a de ocultar durante la presentación, para que así durante la presentación nos salga lo que es el logo del audio. Bien, la verdad que crear un vídeo animado por secuencias requiere de paciencia y creatividad. Espero que mis vídeos de apoyo os sirvan de ayuda en vuestros proyectos. Sin más, os voy a dejar con el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, espero vuestro like, suscribiros y así seremos más en el canal. Un saludo. Visitamos el castillo de Sofía. Hola, soy Sofía. Busca los personajes, toca la imagen para que se muevan. Aquí tenemos un dragón, que echa una llama, el conejo Clover, la ardilla, aquí está Vivian, aquí Sofía y su príncipe James. Aquí están los padres de Sofía, Miriam y Roland. Aquí está el pájaro Mia. Aquí está el hechicero Cedric.
Amber, Minimus y el pájaro Robin. El hechicero Cedric quiere robar el amuleto de Avalor. Tócale y lo verás. ¡Corre! ¿Dónde está Cedric? No lo veo. Está aquí. ¡Oh, Dios mío! Toca a Minimus y volaremos por el amuleto. ¡Lo hemos conseguido, Minimus! Expulsa a Cedric del reino de Avalor. Venga, vamos a expulsarlo. ¡Vete, Cedric! Gracias por salvar Avalor.